Hoy vamos a hablar sobre, hoy vamos a hablar sobre la Kundalini, que es muy popular, un tema muy popular en los círculos esotéricos. As you can see, there is a lot of material that DK gave on Kundalini. Como podemos ver de esta tabla de contenidos, hay mucho material que el maestro DK ha dado acerca de la Kundalini. So what is Kundalini? Entonces, ¿qué es la Kundalini? There are various names that are given in the esoteric circle. One is the serpent fire, and the other one is the sleeping fire. Hay muchos nombres que se ha dado a la Kundalini en los círculos esotéricos. Una es la serpiente de fuego, otro es el fuego durmiente. But Kundalini is the lowest of the three fires. It's the fire of matter. It's the fire by friction. Kundalini en realidad es el más inferior de los tres fuegos. Es el fuego de la materia, el fuego por fricción. So we can say that it's the fire or the force of matter itself, and therefore the life of the third aspect of the Logos. Kundalini es igualmente el fuego o fuerza de la materia y por lo tanto la vida del tercer logos. Now, why is Kundalini referred to as coiled? ¿Por qué se la denomina como enroscada? The adjective or Kundalin means coiled. So she is spoken as, or Kundalini is as coiled because she is sleeping. She lies coiled at the base of the chakras because the nature of her power is spiraline. Esta palabra viene del adjetivo kundalínico enroscado. Se dice que está enroscado porque así dormita y porque la naturaleza de su poder es espirálico. So in other words, this Kundalini Shakti is that which when it moves to manifest itself, appears as the universe because it is the third aspect of matter. It is manifested matter. En otras palabras, el Kundalini Shakti es aquello que al moverse para manifestarse aparece como el universo, es decir, que está enroscado, quiere significar que está en descanso, como energía potencial estática. So Kundalini Shakti in individual bodies is basically power or the life of matter at rest, or in the static center around which every form of existence as moving power revolves. Kundalini Shakti en los cuerpos individuales constituye el poder en estado pasivo o el centro estático alrededor del cual gira toda forma de existencia como ser el poder en estado activo. But Kundalini sleeps is only partially true. El hecho de que la Kundalini o lo que se dice que la Kundalini duerme es parcialmente cierto. The specific period wherein Kundalini awakes refers to that period wherein the point at the center becomes vibrant, potent, and active. Este periodo específico en que el Kundalini despierta se refiere
a ese periodo en que el punto en el centro se hace vibrante, poderoso y activo. Its forces can then penetrate through the entire spinal area, which is the etheric spinal channel, until the highest head center is reached. Entonces, su fuerza puede pasar a través de la columna vertebral hasta llegar al centro más elevado de la cabeza. But this would not be possible had there not been 3 earlier uprising of that latent force of will. Sin embargo, esto no sería posible si anteriormente no se hubieran efectuado las 3 elevaciones de la fuerza latente de la voluntad. So let's look at its location first of all. Entonces vamos a ver dónde está la ubicación de esa Kundalini, primero que todo. It lies at the base of the spine in the normal average person. Ella se encuentra en la base de la columna vertebral en el hombre promedio normal. What is its function? ¿Y cuál es su función? Its main function is the vitalization of the physical body. Su función principal consiste en vitalizar el cuerpo. Kundalini demonstrates 2 ways, as latent heat and as prana. El Kundalini se manifiesta de 2 maneras, como calor latente y como prana. So there is the internal vitalizing fire, which is the correspondence to fire by friction. This is the sum total of individual Kundalini. It animates the corporal frame and demonstrates in the twofold manner. Tenemos el fuego vitalizador interno, la analogía del fuego por fricción, la suma total del Kundalini individual, animando la estructura corpórea que se manifiesta también de 2 maneras. First, as latent heat, which is the basis of life of the cell or the atom, or of its rotary adjustment to all other cells. Primero, como calor latente, que es la base de la vida de la célula esferoidal o átomo y de su ajustada rotación con las otras células. Second, as active heat or prana, and this animates all, and it's the driving force of the evolving form. So it shows itself in the 4 ethers and in the gaseous state. Y segundo, como calor activo o prana, que anima todo y es la fuerza impulsora de la forma evolucionante. Se manifiesta en los 4 éteres y en estado gaseoso. So this fire is the basic vibration of the little system in which the monad or the human spirit is the logos. And it holds the personality or the lower material in objective manifestation, thus permitting the spiritual unit to contact the plane of densest matter. Este fuego es la vibración básica de este pequeño sistema en el cual la mónada o espíritu humano constituye el logos y mantiene a la personalidad u hombre material inferior en la manifestación objetiva, permitiendo a la unidad espiritual ponerse en contacto con el plano de materia más densa. Reminder of the main purpose of the etheric body. Vamos a recordar cuál es el principal propósito del cuerpo etérico. As we saw, its major function is to vitalize
and energize the physical body. Su principal función es vitalizar y energizar el cuerpo físico. How does it do that? ¿Y cómo lo hace? By receiving planetary prana, assimilating it, and transmitting it to the physical body, thus energizing it. Bueno, primero recibiendo el prana planetario, asimilándolo y transmitiéndolo al cuerpo físico, energizándolo. Just like our analogy of the electric pole, which receives and transmits power. Es una analogía a un poste eléctrico que recibe y transmite energía. So the force of matter rises from the base to the head center. Es la fuerza de la materia que asciende desde el chakra base hasta el chakra corona. Okay. So we must remember that here we are dealing with the etheric counterpart of the spine, not the actual bony structure, which we call the spine or the spinal column. Recordemos que se trata de la contraparte etérica de la columna vertebral y no de la estructura ósea que llamamos columna vertebral. So we are dealing with the etheric channel, the fire that passes up the etheric channel, the conjunction of this fire with the radiatory energizing fire of the physical body at the point between the shoulder blades. Okay. Se trata entonces del canal etérico, el fuego que asciende por este canal, la conjunción de este fuego con el fuego irradiante y energetizador del cuerpo físico en un punto situado entre los omóplatos. Then their united ascension to the head, and then the blending eventually with a monastic fire, which energizes the three head centers. Y luego la ascensión conjunta hacia la cabeza y su fusión oportuna con el fuego manásico que energetiza los tres centros localizados en la cabeza. So what we mean is the head chakra, the ajna, and the alta major. Y esto significa el chakra coronario, el ajna y el alta mayor. So there are three major triangles that are involved. Y hay tres triángulos principales que están implicados en todo esto. So we'll start with the highest correspondence, which is in the head, pineal gland, alta major, and pituitary body. Vamos a comenzar con el de mayor y más elevada correspondencia, que es el que está situado en la cabeza correspondiente a la glándula pineal, el cuerpo pituitario y el alta mayor. Then in the body, we have the triangle of prana, which is the center between the shoulder blades, the spleen, and the center above the diaphragm. Luego el triángulo que está en el cuerpo, que es el llamado triángulo de prana, que está constituido por el centro entre los hombros, el centro por encima del diafragma y el vaso. And the lowest correspondence, which is at the base of the spine, consists of the point at the bottom of the spinal column, that is the base, the sex organs in the male and the sex organs in the female. Y luego el triángulo más inferior, que corresponde a los tres centros inferiores, la base propia de la columna, los órganos sexuales femeninos y los órganos sexuales masculinos. Okay, so we have the highest correspondence in the head, then we have the triangle of prana in the body, and then we have the lowest
correspondence at the base of the spine. Entonces tenemos de nuevo el de mayor alta y el de más alta correspondencia en la cabeza, el del cuerpo, que es el triángulo del prana, y el inferior que está en la base de la columna, que son los tres centros inferiores. Mhm. So what triggers then that uprising or that rising of Kundalini? ¿Qué desencadena ese ascenso de la Kundalini? So when the soul is enthroned, as the scientific oriental books puts it, so it's enthroned in the head center, it attracts to itself through the power of its magnetism, the force latent at the base of the spine. Cuando el alma está entronizada, como dicen los libros científicos orientales, en la cabeza, atrae hacia arriba, hacia sí, por el poder del magnetismo propio, la fuerza latente en la base de la columna vertebral. Thus is produced the complete blending of the spiritual energy and the force in matter itself through the attractive energy of the soul. Así se produce la completa fusión de la energía espiritual y de la fuerza de la materia por medio de la energía atractiva del alma. So what DK is really saying is that spirit then meets with matter through the agency of the soul. Lo que dice aquí es que lo que quiere significar al hablar del despertar del poder kundalínico es es lo que se debe hacer por el poder magnético del alma. So this is what is meant by the arousing of the Kundalini power. And it should be done by the magnetism of the dominant soul and not by meditation on any specific center or by conscious action on the force of matter. Bueno, esto es parte de lo que ya leí antes. Es lo que el poder de elevación de la Kundalini se realiza a través del poder magnético del alma y no por la meditación sobre cualquier centro específico ni por la acción consciente sobre la fuerza de la materia. So let's repeat this again, right? The arousing of the Kundalini power is done by the magnetism of the dominant soul. Entonces, quiere que lo repitamos, que el elevar o el despertar de la fuerza kundalínica debe hacerse por el magnetismo del alma dominante y no por la meditación sobre cualquier centro específico. Okay? Not by concentrating on a particular chakra to stimulate it. No debemos concentrarnos en ningún chakra en particular ni estimularlo. The life force aspect continues to carry forward its function of vitalizing and empowering all the organs and structures of the body. But the soul force, up to now relatively quiet, then begins to turn upwards. El aspecto fuerza vital sigue cumpliendo su función de vitalizar y vigorizar todos los órganos y estructuras del cuerpo, pero la fuerza del alma, hasta aquí relativamente inactiva, empieza a ascender. So the soul force at the center, at the base of the spine, is carried up to the head center via the spinal channel, passing through each centers in turn, gathering increasing soul energy at each point.
La fuerza del alma que se halla en el centro de la base de la columna vertebral es llevada a la cabeza por el canal medular, pasando a su vez por cada centro, acumulando en cada punto acrecentada energía del alma. So this quote, friends, is very, very important for us to understand. Y esta cita es muy importante que nosotros la comprendamos bien. Okay, so it's the magnetism of the soul that draws the life of matter upwards, then picking up the soul energy at each chakra until it reaches the head center. Es el poder magnético del alma el que va a elevar esa vida de la materia, chakra por chakra, hasta llegar al centro de la cabeza. Es solo a través del poder magnético del alma. So let's have a quick summary. Vamos a ver un rápido resumen. The Kundalini or serpent fire at the base of the spine responds then to soul vibration, which is felt in the head region of the pineal gland. So hence called the light in the head. La Kundalini o fuego serpentino en la base de la columna vertebral responde a la vibración del alma. Se siente en la cabeza, en la región de la glándula pineal, y es denominada la luz en la cabeza. So mounting upward, it burns out all obstructions in the spinal etheric channel and vitalizes and electrifies the 5 centers up the spine and the 2 in the head. El fuego Kundalini asciende, quema todas las obstrucciones del canal etérico en la columna vertebral y vitaliza o electrifica los 5 centros de la columna y los 2 de la cabeza. So the vital airs within the ventricles of the head are also swept into activity and produces a cleansing or rather eliminating effect. Los aires vitales dentro de los ventrículos de la cabeza son puestos también en actividad y producen un efecto purificador o más bien eliminador. Recommendations by DK to his disciples. Recomendaciones del Maestro DK a sus discípulos. The disciples should lift them, meaning his eyes, to the plane where dwells his immortal spirit. El discípulo debe elevar los ojos al plano donde mora su espíritu inmortal. And then by self-discipline, mind control, and a definite refining of his material bodies, whether it's subtle meaning etheric or dense physical, fit himself to be a vehicle for the divine birth and participate in the first initiation. Él debe elevar los ojos mortal. Entonces, mediante la autodisciplina, el control de la mente y el refinamiento definido de sus cuerpos materiales, el sutil y el físico se capacitará para llegar a ser el vehículo del divino nacimiento y participar en la primera iniciación. So when the Christ child has been born in the cave of the heart, then that divine guest can consciously control the lower material bodies by means of a consecrated mind. Cuando el Cristo niño haya nacido en la caverna del corazón, entonces el huésped divino podrá controlar conscientemente los cuerpos inferiores materiales mediante la mente consagrada. So to put it simply, what DK is saying to us here is, hey, focus on the soul energy.
Lo que quiere decirnos el maestro aquí es enfocarnos en la energía del alma. Okay? So the soul's mastery at the first initiation is the physical body. El alma rige el cuerpo físico hasta encontrarnos con la energía del alma. The soul then controls the astral body at the second initiation. El cuerpo astral lo hace hasta la segunda iniciación. And at the third, it's the mental body or the personality, which is controlled by the soul. Y en la tercera es el cuerpo mental o la personalidad el que es controlado por el alma. So do you see how DK puts a lot of emphasis on the soul energy, the control of the soul energy? De esta manera el maestro DK pone un gran énfasis en el control del alma, en el control de la energía del alma sobre estos cuerpos, el físico, el astral y el mental. So Kundalini, when it rises, it makes 3 at-one-ments during the period of evolution. Entonces, cuando la Kundalini se eleva, realiza 3 importantes uniones durante el periodo de evolución. The first one, with the radiatory fires of the body or prana at a point between the shoulder blades. El primero con los fuegos radiatorios del cuerpo o prana en un punto entre los hombros o los omóplatos. The second at-one-ment is with the fires of the mind at a point at the very top of the spine, in the center at the back of the part of the throat, which is the alta major. El segundo con los fuegos de la mente en un punto situado en la parte superior de la columna vertebral, en el centro de la parte posterior de la garganta que coincide con el alta mayor. And the third at-one-ment is with the fire of spirit at the point where these 2 united fires of matter and mind issue at the top of the crown chakra, the top of the head. Y el tercero con el fuego del espíritu en el punto donde estos 2 fuegos unidos de la materia y de la mente salen de la parte superior de la cabeza, lo que corresponde con el centro coronario. So do you see, it happens at varying stage of our evolution. It doesn't happen all in one hit. De manera que vemos que esto ocurre en etapas progresivas a lo largo de nuestro periodo evolutivo. So what are then the pranic fires that DK is talking about here? The pranic fires at the center between the shoulder blades. What is that? Let's have a look. Vamos a ver cuáles son esos fuegos pránicos de los cuales nos habla el maestro DK. So first of all, we have the spleen here, which is the center of vitality in relation to planetary vitality and the radiation of the sun. El primero lo tenemos a nivel del vaso, que tiene que ver con el centro de vitalidad por el cual nosotros nos cargamos de la energía que viene del sol. Then we have the center between the shoulder blades. Luego tenemos el segundo, que es el que corresponde al punto entre los hombros o los omóplatos. And then the last one is the center near the diaphragm. Y el tercero es el que está cerca del diafragma. So these 3 points form what DK calls the pranic triangle. Y estos 3 puntos son los que el maestro DK llama el triángulo pránico.
So let's have a look at each uprising. Vamos a ver cada uno de estos de manera más exacta. The first uprising. La primera elevación. Okay, just a minute. Somebody's got. I will mute that person here. Andreina, please make sure that only Marilda's and yours microphone are left open, please. Otherwise, it makes too much background noise. Okay, so let's have a look at the first uprising of Kundalini. Marilda, are you there? Here. Yes, I'm here. Okay. Vamos a ver. Oh, what happened here? I don't Vamos a know. ver la primera elevación de la Kundalini. ¿Cómo se eleva? Okay. So we must always bear in mind, DK tells us, that the fires at the base of the spine and the splenic triangle are the fires of matter. We must not lose this recollection or get confused. Debemos recordar que los fuegos en la base de la columna vertebral y en el triángulo del vaso son los fuegos de la materia. Esto no ha de olvidarse, tampoco debemos confundirlos. They have no spiritual effect and concern themselves solely with the matter in which the centers of force are located. Ellos no tienen efecto espiritual y conciernen únicamente a la materia donde están situados los centros de fuerza. So when the threefold basic fire and the threefold pranic fire meet and merge, then evolution proceeds with greatly increased velocity. Una vez que el triple fuego básico y el triple fuego pránico se unen y fusionan, la evolución avanza con mayor rapidez. This is effected definitely at the first initiation when the polarization becomes fixed in one or other of the three higher centers. Which center? Being depends upon a men's ray. Esto se efectúa definidamente en la primera iniciación cuando la polarización se fija en cualquiera de los tres centros superiores, lo cual depende del rayo a que pertenece el individuo. So the three higher centers, meaning the throat, if the personality, if the soul ray is a ray 3, heart, if the soul ray is the second ray, and the head, if the soul ray is ray 1. I didn't get the last part, Nicole, I'm sorry. Okay, that's okay. Let's do it one at a time. So here, Okay. when the polarization becomes fixed in the three higher centers, so the three higher centers that DK is mentioning is first, the throat center, if the soul ray is on the third ray. This is what I'm explaining here. What are these three higher centers? Okay, the three higher centers, the ajna, throat, and alta mayor. No, heart, throat, and head. Okay, entonces los tres centros mayores son el de la cabeza, el de la garganta y el de y el cardíaco. Okay, depending on the men's ray. So head center, if the soul ray is on ray 1 of will.
O sea, depende de los rayos de cada persona. El rayo coronario sería el rayo 1 del alma. Heart Ujú, center, if the soul ujú. ray is on the ray of love. Second ray. El rayo del corazón sería cuando el rayo del alma es el rayo del amor, que es el segundo. And throat center, if the soul Ujú. ray is on ray 3. Y el de la garganta, si el rayo del alma es el rayo 3. So just a little note here. At the first initiation, which is that of the birth of the Christ, meaning the center of the heart center is the one which is usually vivified. The buddhi, the life Ujú, aspect in the ujú, heart center is vivified. ujú. Y es en la primera iniciación cuando ese centro cardíaco que se despierta, es vivificado, que es el centro del amor, el de Buddhi. And with the aim in view of the more effective controlling of the astral vehicle and the rendering of greater service to humanity. Y es cuando ese vehículo astral, pero elevado hacia al búdico, nos permite prestar un servicio mucho más efectivo. Kundalini, as it rises, quickens the vibration of all atomic matter. El Kundalini, al elevarse, acelera la vibración de toda la materia atómica. Okay, what we mean is that as it is aroused, it steadily increases the vibration action, not only of the chakras, right, as the diagram, okay, shows us, but of Ujú. every atom of matter in all the bodies, whether it's etheric, astral, and mental. Al ser despertado el Kundalini, acrecienta constantemente su actividad vibratoria, no solo de los centros, sino también de todos los átomos de materia de los cuerpos etérico, astral y mental. Okay. So you see from the picture here, it vivifies all these centers, but it also vivifies every atom of matter in the etheric, astral, and mental body. Ujú. Que a partir del gráfico podemos ver cómo está vivificando todos los centros y todos los átomos de cada uno de estos cuerpos etérico, astral y mental. And we can use the analogy of the rotating wheel creating centrifugal force Y to podemos usar, understand. para entenderlo, podemos usar la analogía de la rueda giratoria que crea fuerza centrífuga. So that quickening of activity has got a dual effect. Esa aceleración de la actividad produce un efecto doble, muy interesante. The first one, it causes the elimination of all matter that is coarse and unsuitable, and it casts it off exactly the same way as a rotating wheel casts off and rejects from its surface. El primero de estos efectos es que elimina toda la materia grosera e inadecuada y la expele de la misma manera que una rueda que gira rápidamente expele o rechaza lo que haya en su superficie. And secondly, it sweeps into its sphere of influence matter that it's keyed to its own vibration and builds it into its vibratory content. Y el segundo efecto es que atrae a su esfera de influencia materia sintonizada con su propia vibración y la agrega a su contenido vibratorio. What DK means by that is that the coarser material is substituted
for finer matter, which is more responsive to its own vibration. Es decir, la materia más grosera se sustituye por materia más fina que responde a su propia vibración. Don't forget, it's the soul energy, okay? It's the magnetism of the and the radiatory activity of the soul that produces that. No olvidemos que es la energía del alma, que es una energía muy magnética y radiatoria, la que está produciendo todo esto. By the second initiation, the fires below the diaphragm have risen to the center between the shoulder blades. En la segunda iniciación, los fuegos debajo del diafragma se elevan hasta el centro entre los omóplatos. Okay? That's basically what we've just said here. And the third stage occurs way beyond the third initiation. Más allá de esto en la tercera iniciación. Gradually to the third initiation. Entonces podemos ver los fuegos como van subiendo desde una primera iniciación hasta la tercera iniciación. The second uprising, now let's have a look a bit more closely at it. Ahora vamos a ver de manera más cercana lo que ocurre en la segunda elevación. When the fires of matter have passed, united still further along the etheric channel, it contacts the fire of manas as it radiates from the throat center. Una vez que los fuegos de la materia han ascendido o unidos algo más por el canal etérico de la columna vertebral, se ponen en contacto con el fuego de manas a medida que irradia del centro laríngeo. And this is during the period when the human unit consciously aspires and throws his will on the side of evolution, thus making his life constructive. Esto ocurre durante el periodo en que el ente humano posee aspiraciones en forma consciente y aplica la voluntad en el aspecto evolutivo, dando así un carácter constructivo a su vida. So the fire of matter is attracted by the soul upward, merges with the fire of mind through the junction effected at the altar major, at the base of the skull. El fuego de la materia es atraído hacia arriba mezclándose con el fuego de la mente al efectuarse la unión en el centro alta mayor en la base del cráneo. Third and final uprising. La tercera y última elevación, And that third stage occurs way beyond the third initiation. y esa tercera etapa ocurre mucho más allá de la tercera iniciación. So this is where there is complete blending of the bodily force focused through the ajna with the soul forces focused through the head center. La tercera y última parte de la cual nos ocuparemos es donde se produce la fusión total de las fuerzas corpóreas enfocadas a través del centro ajna con las fuerzas del alma enfocadas a través del centro coronario. It is at this time when there is the final evocation of the personality will, which by then is purified and consecrated, which has been sleeping, coiled like the serpent of wisdom at the base of the spine. En este momento se produce la evocación final de la voluntad de la personalidad purificada y consagrada,
que ha estado como la serpiente de la sabiduría durmiendo enroscada en la base de la columna vertebral. And this surges upward on the impulse of devotion, aspiration, and enlightened will, and thus fuses with the head center with a spiritual will. Y esto sube impulsada por la devoción, la aspiración y la voluntad iluminada, y se fusiona en la cabeza con la voluntad espiritual. Let's have a look now at Kundalini and initiation. One of the effects of the rod of initiation is to arouse Kundalini. Uno de los efectos del cetro de la iniciación es el despertar de la Kundalini. This Kundalini fire and the fire of matter are directed along certain routes or triangles by the following of the rod of initiation as it moves in a specific manner. Este fuego Kundalini y el de Mana son dirigidos en ciertas direcciones o triángulos siguiendo al cetro a medida que se mueve en forma específica. So there is an occult reason under the law of electricity behind the known fact that every initiate presented to the initiator is accompanied by two of the masters who stand on either side of the initiate. Then the three of them together form a triangle which makes the work of initiation possible. Hay una definida razón esotérica de acuerdo a las leyes de la electricidad detrás del hecho conocido de que todo iniciado presentado al iniciador va acompañado por dos maestros que permanecen de cada lado del iniciado, constituyendo los tres un triángulo que posibilita la iniciación. Because, friends, the rod of initiation is so powerful that it needs the protection of two masters who are presenting the initiate for initiation. Y esto es así porque el cetro de la iniciación es tan poderoso que necesita de la presencia de dos maestros para que se presente el iniciado para la iniciación. So when you went through your first initiation, obviously all of us here, we have already gone through that initiation, but we don't remember it. Obviamente que todos los que estamos aquí ya hemos pasado por la primera iniciación, aunque no lo recordemos. Or even the second initiation, I think we've all gone through it. Y hasta es posible que hayamos pasado por la segunda iniciación. Okay, so when we went through the ceremony of initiation, we were accompanied by two of our masters of our ashram. Y entonces, cuando nos hemos presentado a la ceremonia de la iniciación, hemos estado acompañados de dos maestros de nuestra rama. Okay. Other effects now of the Kundalini is the vivification of all chakras. Otros efectos de la Kundalini es la vivificación de todos los chakras. Okay, like the diagram shows. Como nos muestra el diagrama. Okay. Uh-huh. Now, very interesting now. Let's have a look at that one. What about Kundalini and the vivification of the third eye?
Vamos a ver esto que es tan interesante, que es el Kundalini y la vivificación del tercer ojo. This third eye is one of the objects of Kundalinic vivification. Este tercer ojo es uno de los objetivos de la vivificación del Kundalini. Okay, first of all, let's have a quick definition of what is the third eye, because we haven't studied that yet, but just a little snippet of information so that we can understand. Primero vamos a ver una breve definición de lo que es el tercer ojo. The third eye is the ability to use developed soul power, that intermediate potency found between the power of the mind and the electric, dynamic energy of pure will. El tercer ojo es la habilidad de emplear el poder desarrollado del alma. Es un poder intermediario encontrado entre el poder de la mente y el poder dinámico eléctrico de lo que es la voluntad pura. So basically, the third eye is the distributor of soul energy, simply put. Básicamente, el tercer ojo es el distribuidor de la energía del alma. Okay. So finally, then we find at the summit of the column, surmounting all, the pineal gland, which when vivified causes the third eye to open and the beauties of the higher, subtler planes to stand revealed. Finalmente, en la cúspide de la columna y encima de todo eso, encontramos ese pequeño órgano llamado glándula pineal que cuando está vivificado causa la apertura del tercer ojo y revela la belleza y la sutilidad de todos los planos. Son revelados. Another effect of Kundalini is the burning of the etheric web. Y otro efecto de la Kundalini es la consumación de la trama etérica. Okay. Let's understand the purpose of these uprisings. Vamos a entender el propósito de estas elevaciones. These uprisings serve to clear the passage up the spine, penetrating and destroying the etheric web which separates each center and the area it controls from the next above. Estas elevaciones sirven para limpiar el conducto ascendente de la columna, penetrando y destruyendo la trama etérica que separa cada centro y la zona que cada uno controla desde el centro que está más arriba. So let's understand, what are these webs? What are they? Vamos a entender qué son todas esas tramas. So the etheric web is literally the very fine network of fiery threads which spreads itself over the center and forms an area of fairly large dimension. It separates the two bodies, astral and physical. La trama etérica es literalmente la fina red de hilos de fuego que se extiende sobre el centro y cubre una zona de dimensiones muy amplias. Separa los cuerpos astral y físico. So can you see how there is an etheric web in between each chakra up the spine? Aquí vemos que la trama etérica se encuentra entre cada uno de los chakras a lo largo de toda la columna vertebral, que sabemos que esta hilera de chakras está a nivel del cuerpo etérico. And I reiterate
that it separates the two bodies, astral and physical. Y reiteramos que esto separa los dos cuerpos, el astral y el físico. These circular discs are found in between each chakra, but also in the head area. Estos discos o redes circulares se hallan entre cada par de centros a lo largo de la columna vertebral, es decir, entre cada chakra, y también están en la cabeza. So, in a way, it's a reinforcement of the etheric nadis to protect the chakras from the astral world. De alguna manera son unos protectores, ellos son como, están protegiendo los nadis y están protegiendo esos centros etéricos del mundo externo. We'll see that in a minute. So there are 4 of these webs. Y hay 4 de estas redes. So when the personality is highly developed and the ajna center is awakening, then these webs slowly and gradually, normally and automatically disappears. Cuando la personalidad cuádruple está muy desarrollada y el centro asna está despertando, entonces estas redes desaparecen lenta y gradualmente de forma normal y automática. Okay, so I will underline these words: slowly, gradually, normally, and automatically. Quiere que, bueno, subrayar, pues, de que estas redes se van despertando de forma lenta, gradual, normal y automática. So the webs in the head are of much higher quality and bisect the skull horizontally and vertically. Estas redes en la cabeza están mucho más interconectadas y se interceptan no solamente vertical, sino horizontal y diagonalmente. Thus, they symbolize the cross upon which a son of God is crucified. Y esta simboliza la cruz en la que es crucificado el Hijo de Dios. Why does DK say much finer quality? ¿Y porque dice el maestro DK de que son de una calidad mucho más fina? Because the matter of the first etheric subplane is much finer than that of the lower subplanes. Porque la materia del primer subplano etérico es mucho más fina que la de los otros subplanos. Okay, so this is where the head chakra is on the first etheric plane. So you see it's the most subtle, the finest. Por eso el chakra de la cabeza está en el primer subplano etérico, que son de los más sutiles, los planos más sutiles. And then the heart chakra is on the second etheric subplane. So it's finer. El chakra del corazón está en el segundo plano etérico, que son también finos, son muy sutiles y son todavía muy sutiles. And the throat chakra is on the third etheric subplane. It is finer still. El chakra de la garganta está en el tercer subplano etérico y son todavía sutiles, es decir, son. And then on the fourth subplane, where the base, the solar plexus, and the sacral are, they are fine, but they are coarser than these other subplanes. Y luego está el de la base, el del plexo solar y el sacro, que están en el cuarto subplano etérico, son un poco más densos,
Todavía son sutiles, menos sutiles, pero un poco más densos. Entonces, ese grado de sutileza va desde los más finos hasta los más densos. So, to summarize, on the fourth subplane, the etheric nadis are fine. Para resumir, en el cuarto subplano etérico, esos subplanos, esos Menos subtile. son menos sutiles. Ujú. On the third, they are finer. On the third subplane, Ujú. they are En el finer. tercero, son sutiles. And on the second, they are even finer. En el segundo, ellos son sutiles, muy sutiles. And on the first, they are the finest, the most Y en, subtle. y en el primero son los más sutiles de todos. Okay. Now, the ajnas. Oh, just a minute. The ajna center is related to the pituitary body. So there is no large organism to carry off the energy. That's why it's very well reinforced, the web in between the ajna is very, very reinforced. El centro ajna está vinculado con el cuerpo pituitario, pero ningún organismo físico absorbe la energía recibida. Eso es por lo cual esa red ahí está muy, muy, muy bien reforzada. So the web around the ajna and the head center are very well reinforced. Y eso es por la razón por la cual la red, tanto en el asna como en el centro de la cabeza, están muy, muy bien reforzadas. So, of course, the same principle applies to the head chakra. Y por lo tanto, el mismo principio aplica para el chakra de la cabeza. And this is why the head chakra is the last chakra to develop. Y esta es la razón por la cual el chakra de la cabeza está muy bien, muy, muy altamente desarrollado. So, what are the functions of these webs? ¿Y cuál es la función de estas redes? First of all, we need to see what the protective functions are of the etheric body. Vemos que en primer lugar esas funciones son de tipo protectoras. First, the etheric web acts as a separator or the dividing web between the astral and the dense body. Okay, you see how this is the astral and this is the dense body. So the etheric separates these two planes. Primero, la trama etérica actúa como separadora y divisoria entre el cuerpo astral y el cuerpo físico denso. Vemos que la red etérica separa ese plano astral del plano físico denso. So that's why the etheric web protects the individual from these lower elementals, astral elementals. Es así como esa red etérica protege al individuo de los elementos astrálicos. The flow of energy through the head to the centers up the spine is uneven. And owing to the fact that the flow is uneven, and that the etheric web between the centers permits only as yet a very little energy to flow through
to all the centers. La afluencia de energía a través de la columna vertebral es dispareja, debido a que la afluencia entrante es desigual y la red etérica entre los centros solo permite que afluya poca energía a los centros. Why? Because the area around the head center is also reinforced. The web protects the head chakras from the astral world. ¿Y por qué es esto? Porque la zona alrededor del chakra de la cabeza está también reforzada. La red protege los chakras de la cabeza del mundo astral. Also, the individual being spiritually immature, the full impact of electric fire would burn the unready forces Además, siendo el below. individuo espiritualmente inmaduro, el impacto total del fuego eléctrico quemaría las fuerzas no preparadas de abajo. But they are normally dissipated as purity of life, the discipline of the emotions, and the development of the spiritual will are carried forward. Generalmente de las emociones y el desarrollo de la voluntad espiritual. So that's why earlier on I stressed on the idea that the webs dissipate gradually, slowly, normally, and automatically as the person evolves and the control of the soul is more, dominates Eso more. que unas pocas láminas atrás, Nicole hizo mucho énfasis en que estas redes son disipadas de una manera natural, gradual, lenta y automáticamente debido al control del alma. Y todo lo que dice aquí, a la purificación de la vida. So then what's the process of the burning of the webs? ¿Cuál es ese proceso de la quema de las redes? We can use the analogy like heat burns through paper. Podemos utilizar la analogía de cómo el calor o el fuego quema, quema un papel. As the life through purification and discipline, the fire of the soul, which is literally the fire of mind, causes the centers also to increase their vibration. Llevada mediante la purificación y la disciplina, el fuego del alma, que es literalmente el fuego de la mente, hace que los centros también aumenten su vibración. Then this increased activity sets up a contact with the protective webs on either side of them. Es un contacto con las redes protectoras o discos de energía pránica que se encuentran a ambos lados de ellas. In a way so that in the course of time they become perforated, like our parchment here is burnt by heat. Así, mediante la interacción se desgastan gradualmente, de modo que con el tiempo llegan a perforarse si pudiera utilizarse en este papel quemado que está aquí en el dibujo. And we can use also the analogy of the morning mist, which is dissipated by the sun to express the dissipation of the webs. Y podemos también utilizar la analogía de las redes que se disipan como la bruma matinal
se disipa con el sol. And as you can see, the dissipation of the morning mist is very gradual as the sun's rays pierces through the clouds of mist. Y ese es el proceso como los rayos del sol van por nubes en la luz. That we have covered, and it's not very easy material either. Vamos a parar aquí porque hay mucho material, no es un material fácil de comprender y lo seguimos en diciembre. So there we go. Y ahora queda abierta una sesión de preguntas que estará a cargo de Rosy. Thank you, Marilda. What a great job you do every month. Nicole.